Tenía que ver un poquito con los dos caminos. ¿Recuerdan este mensaje sobre los dos caminos? Existen dos caminos, uno ancho y uno angosto. Dice que el ancho, pues, es un camino que todo el mundo lo halla y todos quieren andar por él, pero conduce a un lugar de perdición. Pero hay un camino angosto que es difícil de caminar y solo se puede caminar de la mano con Jesús, y ese camino conduce a la vida eterna. Y ese es el camino que el Señor pide que caminemos, porque al final lo más importante de todo camino es a dónde nos lleva, ¿no? Pero el tema de hoy concierne más a la construcción. ¿A cuánto les gusta la construcción aquí? Creo que todos somos buenos constructores acá. A ver, levante la mano los que han trabajado alguna vez en construcción acá. Levante la mano. Yo creo que todos lo pueden levantar, porque como buenos latinos sabemos de construcción. Sabemos, ¿sí? Nos ha tocado alguna vez, sí, de pronto pintar o de pronto poner ladrillos o hacer mezcla con cemento o alguna cosa hemos tenido que trabajar en construcción. Y de hecho algunos de ustedes esa es su profesión acá en los Estados, y es una bendición porque es una profesión muy, muy valorada y muy bien pagada, por cierto, también, si usted consigue buenos contratos. Así que gloria a Dios por eso. Pues vamos a hablar hoy de construcción. Entonces vamos a hablar sobre los cimientos. Los dos cimientos es el tema que nos trae el Señor el día de hoy a través de su palabra. Los dos cimientos. Pero permítame orar primero para que sea el Señor el que me dirija en esta predicación que yo quiero darles, mis hermanos. Que sea de bendición para ustedes, que sea bendición para mí también, y que sea bendición para todas las lindas personas que cada semana nos siguen a través de la red. Que también Dios pueda edificar allí sus vidas donde están. Agradecemos a todos los que nos ven, también a los hermanos de Colombia, a los hermanos de México, a los hermanos que nos ven en otros países. Que Dios bendiga a cada uno y extienda una bendición sobre sus casas y sus familias. Padre, te doy gracias esta tarde por la bendición maravillosa que me das de estar delante de ti en esta tarde. Te doy gracias por tus hijos aquí presentes, por cada familia, por cada hogar representado aquí en este lugar. Yo te doy muchas gracias, Padre. Te doy gracias por esta tu iglesia, Padre, que se reúne en esta tarde a alabar y bendecir tu nombre, a glorificarte, a exaltarte, Señor, porque a eso hemos venido. A pesar del frío, a pesar de las dificultades del clima, aquí hay un grupo de tus hijos dispuesto a alabar y bendecir al que vive por siempre. Te doy gracias, Padre mío, por mis hermanos. Te pido, Señor, que este año, oh Dios, que estamos empezando este segundo domingo, nuestra prioridad siempre seas tú primero, Señor. Que tú seas aquel que llegue a nuestras vidas, Padre Santo, que te tengamos a ti en nuestra lista entre las prioridades, la primera, Señor. Que tú seas siempre el primero en nuestra casa, seas el primero en nuestra vida, seas el primero en cada una de nuestras acciones. Ayúdanos a dar ejemplo a nuestros hijos, ayúdanos a dar ejemplo a nuestro hermano, allá a nuestro vecindario donde estamos. Que todos sepan, Padre, que conozcan de ti a través de lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pido que me ayudes, Señor, a entregar tu palabra. Señor, yo no soy sino un siervo inútil, Padre, que debo hacer lo que tú me mandas a hacer. Yo quiero hacerlo bien, Padre. Dame una unción especial de tu Espíritu Santo. Necesito esa unción para poder comunicar tu palabra. Si no, no puedo hacerlo, Señor, porque no quiero hablar de mis ideas, pero quiero hablar de lo que tú me des, Padre, lo que tú me has dado para entregarles a ellos. Que tú puedas, Señor, obrar en mí, que mis hermanos puedan alimentarse de tu palabra en esta tarde y puedan tener de ti, Señor, esa certeza de que tú, Señor, estás con ellos y que tú, Dios, los vas a seguir cuidando, protegiendo y bendiciendo como hasta ahora lo has hecho. Gracias, Padre. Gracias te doy por la bendición de servirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces en esta tarde yo quiero traer, como les dije, el tema de los dos cimientos. Ahora, yo siempre me he preguntado, o más bien, ¿por qué el Señor Jesús dejó este último tema para el final de su sermón? Y saben que los que han estudiado un poquito de homilética, o sea, la forma de predicar, saben que la última parte del sermón es tal vez lo más importante, es la conclusión, se llama en la homilética, de lo que se está predicando.
Los últimos 5 minutos definen todo el sermón que se ha dado. En otras palabras, una de las cosas importantes las quiere decir de último, pues hay una razón, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? Pues que es lo último que han escuchado, entonces lo que finalmente se queda más en la mente de las personas. Y eso yo creo que fue lo que el Señor quiso hacer cuando dejó esta última parte para su sermón, la conclusión de este sermón, si lo queremos dejar así. Porque la misma palabra dice que en el capítulo 7, versículo 28, dice de Mateo, dice que cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, la gente escuchaba, se admiraba y entendían todo. Era una cosa hermosa como todos podían entender, porque él enseñaba como quien tiene autoridad, dice la palabra, y no pues como los escribas y los fariseos, que todos tenían un sistema religioso que nadie entendía y que ellos mismos no eran capaces siquiera de cumplir. Así que el Señor enseñaba con la autoridad y por eso la gente lo escuchaba. Pero lo más lindo también era que él enseñaba y en las enseñanzas de Jesús también tenía que ver mucho con los niños, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a los niños siempre están en todas partes. Gracias a Dios aquí tenemos muchos niños. Ojalá tuviéramos más corriendo por todas partes. Eso, necesitamos niños. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro de la iglesia. Y si esos niños crecen en el conocimiento de la palabra de Dios, un día van a servir a Dios, ¿sí? Pablo le decía a Timoteo, que desde niño has escuchado las enseñanzas, ¿no? Ya has sido instruido en la palabra de Dios desde chiquito. Y por eso, pues, Timoteo sirvió a Dios. Y ustedes han oído Timoteo, uno de los primeros pastores que tuvo la iglesia cristiana después de que los discípulos dejaron el ministerio. Así que esta historia que voy a leer tiene mucho que ver con los niños. Es fácil de entender. Miren lo que dice Mateo, capítulo 7, verso 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice así, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron vientos y soplaron vientos y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Una de las historias más sencillas de la Biblia. Yo creo que esta historia todos la hemos escuchado cuando usted está de pronto de niño en la escuela dominical. Cuando era niño, si usted fue a la escuela dominical cuando le enseñaron esta historia. Y de pronto usted como maestro, si ha sido maestro alguna vez, está enseñado esta historia. De alguna forma la ha aprendido. Y una de las formas más sencillas de enseñar la palabra, ¿cómo el Señor dejó esta historia para el final? Algo sencillo, pero es que el Señor hablaba con palabras sencillas. ¿Para qué? Para que aún los niños pudieran entenderla. Los discípulos decían a los niños, niños salgan de aquí, váyanse, no molesten. Pero el Señor decía, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Al fin y al cabo de ellos es el reino de los cielos. Así que por más bullosos que sean y por más que molesten a veces, esos niños son dueños del reino de los cielos y hay que amarlos, cuidarlos y antes darles mucha protección y entenderlos porque hacen lo que hacen los niños. Ahora sí es verdad que como padres tenemos la responsabilidad de enseñar y el Señor le enseñó esta historia que se ha enseñado por años a los niños, pero también es para nosotros. Obviamente es para nosotros porque habla de los dos cimientos. Ahora, mirándolo ya de una forma más objetiva, si lo queremos llamar así. Cuando usted va a hacer una construcción, si alguno es constructora que le pide que haga una construcción, ¿cuál es la parte más importante que considera usted de la construcción? Si va a construir una casa desde el principio, desde cero, ¿qué consideraría usted que es lo más importante de la construcción de esa casa? Los cimientos. Amén. Y tal vez es lo más costoso de la construcción. Muchas veces es lo más costoso.
Porque definitivamente los cimientos lo que va a hacer es sostener la casa. Este edificio que tenemos acá es de 2 plantas, pero si usted profundiza sobre lo que hay, va a encontrar varios metros de concreto puro, que no se ve, que están sepultados ahí. Y todos dirían, bueno, pero no tiene sentido sepultar todo eso ahí, mejor lo que se ve. Pero eso que está sepultado, el concreto puro y el acero que está puesto allí, amarrado, sosteniendo y mezclado dentro del concreto, hace que este edificio se permanezca y tenga ya 70 o más años. Y ojalá va a durar más tiempo. Lo más importante entonces de una construcción son los cimientos. Por eso, lo más importante de toda construcción es realizar previamente un estudio de suelos. Ahí, ¿sabían ustedes? En ingeniería, yo estudié ingeniería un tiempo, unos semestres, y en ingeniería existe una especialización que se llama ingeniería de suelos. O sea, existen ingenieros de suelos. Y estas personas solamente se especializan en estudiar el piso, estudiar los suelos. Entonces ellos dan un concepto que es muy importante y que tiene que estar firmado y escrito en todos los proyectos de construcción, donde dice qué recomienda para cimentar, para hacer una cimentación de un edificio o de una casa o de cualquier construcción que se vaya a hacer. La recomendación del ingeniero, es decir, este suelo, ellos estudian los suelos, estudian la capacidad que puede portar el suelo, y después de hacer muchos estudios y hacer muchos análisis, da un dictamen diciendo aquí se puede construir de tal forma o de tantos pisos, etcétera, etcétera. En la construcción, el concepto del ingeniero de los suelos es muy importante para una construcción. Ahora, muchos de nosotros pues lo único que hacemos es que vemos el terreno y sabemos lo que está allí, pero lo más importante es que este terreno realmente reciba las cimentaciones necesarias si queremos hacer una buena construcción. Y la historia tan sencilla que el Señor nos cuenta es de 2 hombres. Dice que había un hombre que era sabio y otro hombre que era necio. Este hombre sabio o este hombre prudente, dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Un hombre prudente, un hombre sabio, edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Y edificar sobre la roca significa trabajo, significa esfuerzo, significa saber hacer las cosas bien. Es un gran esfuerzo construir sobre algo que está que es fuerte, porque requiere pues el trabajo muy fuerte y de muchas horas para que quede bien niveladito todo y poder construir sobre ese lugar. Así que no es fácil. Y dice que aquel hombre, después de que construyó, no dice cuántos días se demoró, pero una persona que construye sobre una roca va a demorarse mucho tiempo haciendo este trabajo de cimentación, poniendo allí, disponiendo el lugar para que lo que vaya a construir encima permanezca. Entonces no dice cuánto tiempo demoró, pero lo más importante es que él construyó esa casa sobre la roca. Pero lo más importante también de esto es que un día, dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa. Pero lo más bonito fue que la casa no cayó. La casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Por eso no cayó. No porque la casa estuviera bien construida, tenía un buen techo y algo, puede ser que sí, pero lo que hizo que la casa permaneciera fue la roca. La roca, esa roca que fue la que sostuvo la construcción. Y también nos habla del otro ejemplo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, ¿sí? Le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, otra persona le dio por construir y dijo, no, esto de construir sobre la roca es mucho trabajo, hay mucha molestia en esto, yo voy a escoger un lugar planito donde no haya tanto problema para construir, así que aquí hay un plano bueno, sobre esto voy a empezar a colocar las ladrillos y todo, y levantó una casa igual, de pronto bonita, con buen techo, buenas paredes, y bien pintadito, bien arregladito, pero
la hizo sobre la arena, sobre algo que no estaba tan sólido. Y lo más importante fue cuando se puso a prueba, dice, descendió la lluvia, empezaron a venir los ríos, crecidos los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió con esta casa? Todos sabemos la triste historia, pues se cayó, fue grande su ruina y la casa se fue destruida. Y con esta historia el Señor terminó el sermón del monte. ¿Y qué nos deja a nosotros entonces? ¿Qué nos deja a nosotros entonces como moraleja esta pequeña enseñanza? Primero que tenemos que decir es que Cristo, Jesús, es la roca. Amén. De eso todos podemos deducirlo, y realmente podemos decir con toda certeza que para poder construir necesitamos a Cristo. Obviamente construir nuestras vidas. Vamos a mirar lo que dice el Señor respecto a esto. Dice, capítulo 7, libro de Mateo, dice, versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Sí, entonces lo primero es oír las palabras de Jesús. Oír es muy importante, porque cuando nosotros estamos aquí, a veces da la impresión de que todos ustedes me están oyendo, pero ¿cuántos realmente están poniendo atención? A veces estamos oyendo y realmente lo que queremos, estamos haciendo otra cosa, de pronto en el teléfono, de pronto pensando por allá en la situación que está pasando en la casa, en el problema que tengo en el trabajo. Solo usted sabe si realmente está oyendo las palabras del Señor, si le está poniendo cuidado. Por eso casi siempre cuando nosotros venimos acá a la casa del Señor, lo primero que vamos a estar es tener una disposición de escuchar a Dios. Y usted, como dijo el pastor Oscar, vamos a estar 2 horitas acá en la iglesia, pues deje que esas 2 horitas las aproveche completamente. Y no pase como dice la palabra, como convertirse en un oidor olvidadizo, como dice Santiago. Somos a veces oidores olvidadizos que escuchamos y ahí mismo se nos olvida. Por eso el Señor dice, cualquiera que oye estas palabras. Miren lo que dice Deuteronomio 28:1. El pueblo de Israel es el mejor ejemplo que tenemos nosotros, para poder sacar conclusiones a nuestra vida personal, porque Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo. Y la idea de Dios era que el pueblo de Israel fuera el ejemplo para todas las naciones. Por eso Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Dios no pensaba solamente bendecir al pueblo de Israel, Él quería bendecir a todas las naciones, pero a través del pueblo de Israel. En otras palabras, el pueblo de Israel había sido escogido por Dios para que llevara la gloria de Él a todo el mundo, a todas partes. Y por eso Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ese era el compromiso que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, que es el mismo compromiso que está haciendo con nosotros ahora. Si oyes atentamente mi voz. Por eso Jesús dijo allí, Mateo 7:13, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Si oyeres, cualquiera que me oye estas palabras, oírlas. La primera cosa es oír de verdad, es saber que Dios le está hablando a usted. No de saber que usted vino, se sentó acá, pero allá está el hombre predicando y yo estoy por allá perdido pensando en quién sabe qué cosa. Es poner atención, ¿sí? Oír se requiere atención, se requiere interés, se requiere voluntad para hacerlo. Usted puede hacerlo porque dice la palabra de Dios que todos nosotros Dios nos creó seres inteligentes, seres capaces de hacer cosas. Por eso Dios nos dejó la bendición de poder reunirnos, de poder leer su palabra. Dios conoce los límites suyos y Dios sabe que usted es una persona inteligente, que usted es capaz, está capacitado por Dios para oír las palabras de Jesús. Y por eso en Deuteronomio lo primero que Dios le dice al pueblo era, mire, ustedes deben oír atentamente la voz del Señor.
atentamente la voz del Señor. Y esa es una gran responsabilidad cuando estamos aquí predicando la palabra de Dios. Los que pasamos a predicar sabemos que tenemos una gran responsabilidad, que estamos hablando la palabra de Dios. Yo no puedo predicar mis ideas, hermano. Yo fuera a predicar mis ideas, no valdría la pena. ¿Para qué? Mis ideas no servirían. Yo estoy tomando la palabra de Dios y estoy tratando de decir lo que el Señor está diciéndole a usted. Y por eso cuando usted venga y diga, Señor, háblame a mí, háblame, que yo quiero escuchar de ti. Y por eso el Señor pide que escuches atentamente lo que el Señor quiere que hagas. Entonces, la primera cosa es oír de verdad la palabra de Dios. Y la segunda está ahí mismo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, no solamente se trata de oír, sino de hacer también. Escuchar y poner por obra, hacerlas. Hacerlas significa obedecer las palabras de Jesús. Tal vez por eso Él dejó por último este mensaje, para que digan, ustedes me escucharon muchas cosas, escucharon todo lo que yo les hablé, pero si ustedes solo oyeron, pero no la ponen por obra, no les va a servir de nada. Va a ser como aquel que construyó su casa sobre la arena, y cuando vengan problemas, y cuando vengan líos, y cuando vengan vientos con ímpetu, van a caer sobre su vida y va a ser destruido. Por eso tal vez el Señor dejó esa enseñanza al final, porque al final es como el clima, si van a sacar algo, si van a sacar una conclusión, quiero que piensen en esto, porque esta es la conclusión del mensaje, podríamos decirlo. Entonces, obedecer la palabra de Jesús. Miramos Jeremías 42:6. Jeremías 42:6. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 42:6. Dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Qué interesante estas palabras en Jeremías. Sea bueno o sea malo. Realmente lo que estaba tratando de decir, yo no voy a discutir con Dios acerca de lo que me está mandando a hacer. Lo que yo voy a hacer es que voy a obedecer a Dios, ¿sí? Voy a obedecer al Señor. Y a Él obedeceremos, dice, le obedeceremos para que obedeciendo la voz del Señor, lo que Él me ha dicho, me vaya bien. Y créanme, hermanos, este año todos hicimos el propósito de que hacer las cosas para que nos vaya bien. ¿Sí? Hay una tradición por allá en algunos países que la gente hace muchos planes y proyectos en principio de año. Y esos proyectos es pensando, quiero que nos vaya bien, este año sí vamos a dejar de hacer esto y aquello para que las cosas vayan bien, y los famosos propósitos que hacemos cada año y que al final se nos olvidan casi todos. Pero a nadie le gusta o nadie quiere que le vaya mal. Yo no creo que ninguno de ustedes se pueda poner ahorita de pie y decir, no, yo sí quiero que a mí me vaya bien mal este año. Sería ilógico, porque todo el mundo, la naturaleza es que queremos que nos vaya bien. Pues mire una cosa, en eso está de acuerdo usted con Dios también, porque dice, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Y Dios quiere también que a usted le vaya bien. No crea que Dios está contento cuando usted está en aprietos, problemas por allí, problemas por allá. Y muchas veces usted tiene que reconocer que esos problemas en que usted está metido fue porque usted desobedeció a Dios. Porque todos los problemas, todas las situaciones complicadas que salen en la vida siempre vienen por una desobediencia que usted ha tenido con Dios. Por eso Dios quiso plantar y dejar esto bien claro. Dice, obedeciendo la palabra de Dios, te va a ir bien. Entonces, cuando el Señor habla al pueblo esta lección, esta sencilla lección que hasta para los niños, yo creo que los que entendieron primero este mensaje, esta historia, fueron los mismos niños. Los niños son los que saben la historia. Pregúntenle a un niño si sabe la historia del hombre sabio y del hombre necio y se la cuenta. Ahora, lo más importante no es oírla,
pero también ponerla por obra, ¿sí? Proverbios 2, 3, del 3 al 6. Miren lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 2, del 3 al 6. Jesús, que lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Proverbios 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres la voz. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, ¿sí? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces Dios es el que le da a usted la inteligencia. Es Dios el de Él proviene, y si usted le clama a Él, Él le va a dar esa inteligencia que usted está buscando, que es más preciosa que la plata, que es más preciosa que el oro. Le va a ayudar a entender lo que es el temor de Jehová, el temor a Dios. Es que una de las cosas más importantes en la vida del ser humano es tener temor de Dios. Sí, tanto es que en la misma palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tenemos temor a Dios, ya tenemos una base fuerte para cimentar nuestra sabiduría. La sabiduría del hombre comienza con el temor a Dios. El principio de esa sabiduría, dice el libro de Proverbios. Por eso dice que va a hallar conocimiento de Dios, porque de Jehová es el que da la sabiduría, y de su boca viene todo conocimiento y toda inteligencia. O sea que Él es la base para comenzar una vida realmente que vale la pena, una vida que le va a usted a llevar de victoria en victoria. Por eso Jesús compara al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca con aquel hombre que tiene temor de Dios. Entonces viene la contraparte, esa historia triste, que parece una historia, que parece como una historia infantil, pero que desgraciadamente, desgarradoramente hablando, es lo que está ocurriendo en la vida de mucha gente hoy en día. Sus vidas se están yendo completamente arruinadas. ¿Por qué? Volvamos al libro de Mateo capítulo 7, que es la base de nuestro sermón el día de hoy. Mateo 7 otra vez. Y miremos el versículo 26. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿sí? No las hace. El primero era que las hacía, ahora no las hace, no obedece. Porque usted va a tener siempre la opción de obedecer o no a Dios. Usted siempre va a tener esa opción. Usted puede hacer con su vida lo que quiera y pueda desobedecer a Dios como usted quiera, pero usted va a tener que asumir las consecuencias de eso. Algo va a pasar en su vida y no puede responsabilizar a Dios desde si va a fracasar o fracasa en lo que está haciendo. No puede responsabilizar a Dios, porque Dios le está dando la clave para que usted obtenga el triunfo, para que usted tenga éxito, para que le vaya bien, como decía Jeremías. Capítulo 7, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí las palabras claves son: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Y la palabra insensato también es la clave ahí.
¿Por qué? ¿Qué se requiere para construir sobre la arena? Es bien facilito. Construyas, ¿cuántos han ido alguna vez a la playa y han construido un castillo de arena? ¿Sí? Es un sueño de muchos ir a la playa y al océano, ahí hay mucha arena, entonces hacen castillos de arena y se ve bonito el castillito bien hechecito ahí. Pero ¿qué pasa cuando viene la primera ola que cae sobre el castillo? ¿Qué ocurre? Se acaba, se va. Y hay gente que hay un concurso en algunas playas donde hacen castillos de arena y se demoran mucho tiempo trabajando el castillo y se demoran horas y horas para hacer el concurso de que haga el mejor castillo y dan premios para eso también en algunos lugares. Sé que en Colombia lo hacen en algunas partes. Pero lo más importante es, bueno, el que gana hizo un castillo bien, bien bonito, pero cualquier castillo que se haga ahí sobre la arena, llegan las olas cuando empiezan a crecer, el oleaje empieza a crecer, llega sobre el castillo y se acabó la construcción. Todo un montón de trabajo de horas enteras se va porque no tenía ningún tipo de cimentación. Cuando se construye sobre la arena, no hay cimentación allí, entonces es fácil construirlo también. Por eso dice la palabra de Dios, cualquiera que escuche estas palabras y no las hace. Miren lo que dice Deuteronomio 28:15. Recuerden lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: si oyes las palabras, las pones por obra. ¿Sí? Deuteronomio 28:15. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Qué tremenda sentencia de Dios. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sabe? La Biblia está llena de bendiciones, muchas bendiciones, de miles de promesas que están aquí que se cumplen para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Pero también, escuche, hay prevenciones. Y Dios dice: yo te he puesto para que recibas bendición. Pero si tú desobedeces mi palabra, en lugar de venir bendiciones, van a venir maldiciones. Y desgraciadamente lo que muchos están consiguiendo hoy en día son maldiciones para su propia vida. Al desobedecer a Dios, al no escuchar la palabra de Dios, al pasarla por alto, al decir no me importa, no es para mí, estamos desoyendo la voz de Dios. Y cuando lo hacemos, estamos trayendo maldición para nosotros y para nuestra familia también. Así fue lo que le pasó exactamente al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, Dios quería siempre bendecirlo, siempre quería darle todo lo que ellos querían. Y todos sabemos, hemos estudiado la palabra de Dios de capítulo por capítulo desde que empezamos y hemos estudiado todo el proceso del pueblo de Israel. Y Dios lo único que quería era bendecirlo, darle bendición, pero siempre el pueblo de Israel no quería oír la palabra de Dios, querían escuchar otras cosas, querían adorar otros dioses, querían hacer la voluntad de ellos, y Dios al final los dejó que lo hicieran, porque, bueno, Dios no puede obligar a nadie a hacer lo que, Dios jamás va a obligar a usted a adorarlo. Dios no va a obligarlo, no va a sacar de su casa obligado a decir tienes que ir a la iglesia o tienes que leer la Biblia, tienes que arrodillarte a orar, Dios jamás lo va a obligar a nada. Pero si usted no lo hace, van a haber consecuencias. Y de esas consecuencias es no tener a Dios de su lado. Cuando uno no tiene a Dios de lado, las cosas son graves, porque Dios quiere, en su inmensa bendición, Él quiere bendecir a todos. Pero si rechazamos la bendición de Dios, estamos dejando a Dios con las manos llenas de bendiciones para nosotros que no las queremos recibir porque no nos interesa. Miren lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 11.
Daniel capítulo 9 es uno de los... Daniel fue uno de los profetas que le tocó ver la desgracia, lo que le pasó al pueblo de Israel. Daniel 9:11 dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Qué tristeza. ¿Sabe? Cuando Dios fundó la nación de Israel, Dios la sacó de un lugar que jamás pensaron ellos, un pueblo de esclavos que estaban en Egipto, eran esclavos en Egipto, y de ese lugar Dios sacó al pueblo de Israel y lo tuvo en el desierto, y luego le dio una tierra. Después de 40 años les dio una tierra, y era mucha tierra, hermanos. Fue un país grande, y le dio tierra a todo, a cada uno le dio su parcela, tierra que fluía leche y miel, parcelas para cada uno. El pueblo de Israel estaba bien, tenía todo lo que ellos, como dijo, les dijeron los profetas, entre esos Moisés, al pueblo de Israel, dice: todo lo que Dios les prometió a ustedes se los dio, no les faltó con nada. Y sin embargo el pueblo de Israel siguió desobedeciendo a Dios. Aún así Dios así lo convirtió en una nación poderosa. ¿Sabían ustedes? Hoy en día pensamos de naciones poderosas. Cuando hablamos de naciones poderosas, pues pensamos de este país, Estados Unidos, una potencia mundial. ¿Sabe? Una vez Israel, en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón, Israel fue la potencia mundial. Todo el mundo veía a Israel, lo veía como el país, la maravilla. Todo el mundo quería vivir allá. Dice que en los tiempos de Salomón la plata abundaba tanto, era tanta la abundancia que solamente la misma plata no valía tanto. O sea, había tanta abundancia allá que solamente circulaba el oro, y había riqueza por todas partes. Y por eso se volvió la envidia en casi todas las naciones, ver un pueblo tan bendecido que tenía tanto, pero todos se daban cuenta que tenía una protección especial, y era Dios el que les había dado tanto. Israel, si usted va a ver hoy en día Israel es un pequeñito estado, es un estado tan pequeño, tan poquita tierra. Y dice: ¿por qué tan poquita tierra? Bueno, usted se puede imaginar qué pasó. Hubo un momento, como dijo Samuel acá, Daniel, él estaba reconociendo, hizo: todo Israel traspasó tu ley, nos apartamos para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley del Señor, en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces él mismo dijo: mire, contra nosotros cayó, en lugar de caer todas las bendiciones que Dios tenía para nosotros, cayó todas esas maldiciones sobre nosotros, por no haber oído ni haber obedecido a Dios. No es que Dios hubiera querido castigar al pueblo, porque el pueblo mismo se castigó solo. Cuando usted no obedece a Dios, cuando no oye la palabra de Dios, no la pone por obra, usted mismo se está castigando, usted mismo está trayendo maldición sobre su propia vida, sobre su propia casa. Así que con Dios no se puede jugar, para nada, para nada. El que juega con Dios está jugando con fuego. Así que cuando uno juega con fuego se quema. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El mismo Daniel estaba reconociendo eso. Y hoy en día, mira, hoy lo vemos en las mismas noticias. ¿Qué es lo que está pasando con Israel ahora? Están peleando por un pedacito de tierra que se llama la Franja de Gaza. Es un pedacito de tierra, peleando y matando. ¿Y cuántos han muerto por ese pedazo de tierra en los últimos meses? Miles de personas por un pedacito de tierra, cuando ellos eran dueños de todo un territorio, de todo, más allá de lo que podían ni siquiera mirar con su vista. Perdieron todo. La maldición cayó sobre ellos por no haber obedecido a Dios. Ahora Dios sigue bendiciendo al pueblo de Israel y sigue apoyando, pero muchas de las bendiciones que ellos pudieron tener no las obtuvieron por desobedecer. Lo mismo nos pasa a los cristianos. Dios nos sigue amando igual, a pesar de que lo desobedecemos, el amor de Dios sigue ahí, pero
Qué pesar tener que vivir una vida así llena de dificultades, llena de problemas y decir, ¿por qué me pasa esto y aquello? Cuando tenemos la oportunidad siempre de tener a un Dios que bendice, bendice y bendice y no quiere sino cosas buenas para nosotros. Si nos damos cuenta, la gran mayoría de las cosas que nos suceden a nosotros no es porque Dios quiere que sucedan, es porque nosotros mismos las estamos recibiendo o lo estamos haciendo que Dios pues simplemente nos deje de bendecir. Con razón dice la palabra de Dios, cada uno cosecha lo que siembra. Por último, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, encontramos un texto allá muy importante. Dice el Señor Jesús: lo voy a comparar a un hombre, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, no las obedece, no simplemente desobedece a Dios. Le voy a comparar a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Ahora, en Proverbios 3:5 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces he escuchado yo a gente que dice, no, yo sé lo que hago, yo sé exactamente lo que hago, yo sé lo que hay que hacer y no tiene nada que ver con Dios, yo sé lo que hago? Mucha gente sabe lo que hace y está fracasando. ¿Qué es lo que pasa? El Señor dice, fíate de Jehová fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nuestra propia prudencia es la que nos mete en problemas. A veces lo que creemos que es lo bueno resulta que es lo malo. ¿Por qué no se fía mejor de Dios, que es el que tiene experiencia en manejar la vida del ser humano, manejar su vida? Al fin y al cabo Él lo creó a usted. Salmo 100 dice, Él lo hizo y no usted a usted mismo. Entonces Dios tiene más experiencia en el ser humano que usted. Por eso fíjese del Señor con todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia. Y dice también, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay veredas suyas que están chuecas, que están desviándose a lo que Dios quiere que usted sea. Dios se la va a ayudar a enderezar, pero confíe primero en el Señor. Fíjate primero en el Señor y Él te va a enderezar las cosas que están marchando mal. Y estoy hablando de lo que usted sabe en su vida que está marchando mal. Ahora, cuando uno está estudiando ingeniería, cuando yo estaba estudiando, me voy a poner este ejemplo personal. Cuando estaba estudiando ingeniería, hay una parte que se llama obra práctica. Así como también cuando estudian los pastores acá que los ponen a predicar, se llama obra práctica. Y la obra práctica es que lo llevan a uno a mirar. Me acuerdo mucho que nos llevaron a mirar una construcción de un puente que estaban inaugurando. Entonces el puente, hay un puente bien bonito que había demorado como 2 años construyendo un puente y lo iban a inaugurar, pero para poder inaugurarlo le iban a hacer algo que se llama la prueba de resistencia. Y la prueba de resistencia consistía en poner sobre ese puente, poner muchas volquetas o camiones cargados con piedra, mucha carga, muchas toneladas de peso cada camión, y lo llenaron completito al puente, de lado a lado, cada un camión detrás del otro así, y por el otro lado también sobre el puente. Y dejaron allá esos camiones por 24 horas. O sea, al otro día teníamos que ir a mirar, y sí, cuando fuimos allá estaba bien bonito el puente, y bajaron camión tras camión, y después de que salieron todos los camiones, dijeron, bueno, está listo ya para que la gente comience a circular, porque pues no puede ser esto ya más seguro, ya el puente aguantó. Y sí, y todavía está funcionando bien. Recuerdo esto muy bien porque como a los 6 meses nos invitaron a otro evento como ese. Era otro lugar, otro puente, otra construcción. Y le hicieron lo mismo, le pusieron camiones uno encima del otro allá. Y todos teníamos que mirar y tomar apuntes de lo que veíamos y todo para poder presentar los estudios. Pero lo interesante es que esa noche en las noticias salió que el puente se había caído, que se
¡pum!, se vino abajo y le dio un derrumbe, y entonces el desastre que pasó, todos los carros dañados y el puente estaba roto completamente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo tuvo que pasar mal para que eso sucediera así. Bueno, después empezaron a salir noticias ya filtradas de que el alcalde de la ciudad estaba saliendo del puesto y necesitaba inaugurar una obra para que la gente viera lo que él estaba haciendo y que todo el mundo supiera que él estaba construyendo. Entonces obligó a los ingenieros a terminar el contrato, a terminar el trabajo antes de lo estipulado. Entonces los ingenieros se pusieron y estaban, al último el ingeniero salió diciendo, el que estaba a cargo, diciendo, bueno, a mí me obligaron a hacer eso, yo les dije que no podíamos, teníamos que esperar 2 meses más hasta que estuviéramos mejor, la estructura estuviera mejor, pero no, había una orden que había que entregarlo, y hicimos lo que pudimos y por eso se vino abajo. ¿Cómo se compara eso como dice la palabra de Dios? ¿Sí? Oír, cuando no oímos el consejo de Dios, ¿sí? Cuando nuestra vida se pone a prueba, tenemos que tener suficientes fortaleza para resistirlo, porque tarde o temprano su vida se va a poner a prueba. Lo que usted está haciendo en su vida, su hogar, su familia, todo lo que es su vida va a estar a prueba. Y solo va a resistir si usted tiene buenos fundamentos. La palabra de Dios dice, Cristo es la roca. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Deuteronomio 32:4. Ya con esto voy a terminar hablando de estos 3 últimos textos. Deuteronomio 32:4. Dice la palabra de Dios ahí. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Él es la roca. Por eso vale la pena cimentarse en él. Si usted se cimenta en el Señor, que es la roca, nunca le va a pasar eso. Lo que le pasó a este edificio, a este puente o cualquier otro edificio que caiga es porque no tiene suficientes bases. Si no hay una base fuerte, aunque se construya hermoso encima, todo se va a ir abajo. Segunda de Samuel 22, del 2 al 3. Segunda de Samuel 22, del 2 al 3. Dice la palabra de Dios. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia, me libraste. Samuel estaba ahí en un canto de liberación de David. Estaba David recordando lo que Dios había hecho en él. Él es mi roca, él es mi fortaleza, él es mi libertador. Y es la diferencia tener a un Dios tan bueno de su parte. Salmos 18:2. Encuentra usted otro texto ahí que lo va a llenar de esperanza y le va a decir que vale la pena usted confiar en el Señor. Salmos 18:2 dice la palabra de Dios. Dice allí: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es el Señor. Él quiere ser eso en usted. Y por eso usted puede estar seguro que cuando vengan vientos, tempestades contra su vida, usted va a tener la bendición maravillosa de saber que va a resistir. Va a aguantar, no importa el ímpetu que venga, no importa la tormenta que venga, va a aguantar porque usted tiene unos cimientos fuertes que son el Señor. Por último, la cita es Isaías 33, de versículos 15 y 16. Ya con esto voy a terminar. Isaías 33. ¿Amén? ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, lean conmigo entonces 33, 15 y 16, lo que dice la palabra de Dios allí. El que camina en justicia y habla lo recto,
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mire cómo Dios llama a la cordura, cómo Dios llama a que su vida sea una vida de caminar en justicia, como dice la palabra de Dios, haciendo lo que es correcto, aborreciendo lo que es malo, la violencia, quitándose y sacudiéndose lo malo, el cohecho, las corrupciones. Si usted ve, nuestros países están llenos de corrupción, gente aceptando cohecho y cosas así que están destruyendo todos los gobiernos de la tierra, y todo esto se basa en lo que el hombre está haciendo, tratando de hacer las cosas bajo su propio parecer, bajo su propia prudencia, entre comillas, y al final se destruyen a sí mismos. Por eso la vida que realmente va a permanecer, el alma o el ser humano que va a permanecer, es aquel que está fundado sobre la roca. Si su vida está fundada sobre la roca, si su hogar está fundado sobre la roca que es Cristo, créame, va a permanecer. No importa que vengan ríos, que vengan vientos, no importa que venga lo que venga, siempre va a permanecer y va a triunfar, va a, como dice en el libro de Jeremías, nos va a ir bien. Y yo creo que todos aquí queremos que este año que comienza nos vaya bien. Comience por cimentar su vida sobre la roca que es Cristo. Y la forma más sencilla es oyéndolo y obedeciéndolo. Esa es la forma de cimentarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta tarde este sencillo mensaje que tú me has dado. Padre, ayúdanos, oh Dios, en verdad a tener esa decisión personal en nuestra vida de cimentarnos en Cristo, la roca. Tú eres, Señor, nuestro refugio, nuestro libertador, nuestro auxilio en tiempos de tribulación y de angustia. Padre, te damos gracias por habernos dado tanta bendición, pero este año que comienza te pedimos que nos ayudes a oír más tu voz, a cimentarnos aún más en tu palabra, a permitir, Señor, que tú seas esa roca en nuestra vida, y que cuando vengan tempestades y cuando vengan, Señor, turbulencias, podamos soportar las dificultades, porque tú estás allí, Señor, que eres la base de nuestra vida. Te damos gracias esta tarde y te pedimos que nos sigas ayudando y bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Y damos gracias a Dios, mis hermanos. Ya es nuestro segundo domingo. Les recuerdo que el próximo domingo